Para dar inicio en esta segunda sesión del evento Miradas Interdisciplinarias sobre la Educación Tecnológica, voy a leer el currículum de nuestra primera ponente. Se trata de la doctora Reinalda Soriano Peña, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Es perfil PRODEP desde el 2011. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINESTAP. Es miembro del Programa Interinstitucional de Análisis Político del Discurso e Investigación desde 2006 a la fecha. Además, participa en diferentes redes y grupos de investigación educativa. Es miembro del cuerpo académico Estudios sobre la Formación de Ingenieros y profesora investigadora de la especialización en investigación educativa, así como de la maestría en educación. Vamos a dar inicio con la conferencia que presentará esta tarde, que se titula La formación docente entre el deber ser y la problematización de las prácticas. Adelante, doctora Soriano. Sí, gracias, doctora Marta. Bueno, voy a presentar mis diapositivas. En primer lugar, bueno, aquí me voy a saltar el título porque ya lo señalaron, y también quiero dar la bienvenida a todas, a todos, y ahora pues también se habla de todes. En primer lugar, quiero señalar qué estoy entendiendo sobre la filosofía de la educación, ante todo el que nos plantea este deber ser y que nos remite a preguntarnos a quién educar, para qué educar y qué tipo de persona o ser humano queremos formar, además, claro, de que sea un profesionista, un doctor, un maestro, un licenciado X en tal área del conocimiento. El pensar en la filosofía de la educación, estamos pensando en las personas y en los seres humanos a quien pretendemos educar. En este contexto donde está muy centrado las competencias, centrado en los individuos y demás, desde mi posicionamiento, que espero que podamos coincidir, y si no, precisamente es el espacio como para poder intercambiar ideas, es pensar en una educación más humana, en donde hay un encuentro con el otro. Tomo el posicionamiento de Manuel Levinas, que es un filósofo judío, y que desde sus propuestas él hace este planteamiento del reconocimiento del otro, pero de ese otro como ser único, y que en un momento dado necesitamos conocer el contexto con quienes trabajamos para reflexionar en relación sobre el acto educativo, que ante todo, de acuerdo a Levinas, es un acto ético. Por eso es que él plantea esta propuesta de esta teoría de la pedagogía de la alteridad, en donde le interesa y nos invita a pensar en la dimensión ética de la educación. Levinas nos propone pensar a la educación desde un pensamiento de lo desigual, reconocer al otro en sus diferencias, y que en un momento dado, cuando pretendemos educar a los otros, necesitamos atender sus necesidades y sus planteamientos, y escuchar cuáles son y quiénes son con las personas con las que estamos trabajando y en qué contexto. Por eso es que estamos pensando en estas cuestiones del humanismo, centrado ante todo en el respeto, en el amor y la responsabilidad ética. Y cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando del amor entre una pareja o demás, sino en el sentido de cómo se plantea en el giro afectivo, en donde las cuestiones de lo afectivo y las emociones y demás son de suma importancia para que las personas con las que trabajamos, los estudiantes, se queden en la institución, y también el amor al conocimiento, a los contenidos, y obviamente el amor a los saberes que se construyen cotidianamente.
Pensar en la educación es pensar en la responsabilidad. Y como educadores tenemos una gran responsabilidad social. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es construir esa capacidad de responder a las necesidades del otro, de las otras, de los otros. Por eso es que se plantea desde esta filosofía de la educación y en este deber ser de a quién pretendemos educar, para qué educar y qué tipo de persona y ser humano queremos formar, además de X profesionista o gente en el posgrado, personas que estén en el nivel de posgrado. Ante todo, pues el pretender realizar transformaciones en el ámbito de lo educativo, pensar en otro tipo de educación desde los saberes y los conocimientos que circulan en las instituciones educativas, porque desde ahí se construyen, tanto en el ámbito escolar como fuera de ellas, en esta capacidad que pudiéramos construir para relacionarnos con las otras personas. Por otro lado, estoy planteando la necesidad de la problematización y como los términos no son transparentes y cada uno los construye desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, quiero señalar que cuando hablo de problematización, estoy pensando en ese ejercicio intelectual, en ese pensamiento analítico, en esa estrategia que desde la complejidad podemos construir cuestionamientos que nos permitan tener diferentes ángulos de lectura de la realidad educativa. Y estoy hablando en plural porque a veces pensamos que solamente existe una posibilidad, una sola lectura. Y en este caso, dado que estoy pensando a la educación desde un contexto y desde un momento histórico, aquí es importante pensar también desde qué herramientas teóricas e empíricas podemos hacer estos ángulos de lectura. Por eso es que estoy pensando o estoy recuperando esta noción de pensar en un sujeto en situación, en proceso, que nunca es inacabado, en donde cuando construyamos una problematización podamos construir argumentos de lo que queremos investigar, ya sea comprender, explicar o muchas de las veces querer intentar resolver, pero siempre desde una actitud crítica, abierta, flexible, porque en el campo educativo no hay certezas, siempre hay incertidumbres. Por eso la problematización, pues es uno de los puntos primordiales para quienes realizamos investigación educativa, quienes estamos insertos en el campo educativo, quienes analizamos y reflexionamos o investigamos los procesos de formación y las prácticas educativas que son diversas, pero también en las experiencias y los saberes que han construido los educadores. En este caso, bueno, llámese también docentes, pero en toda su gama, que nos permita comprender. Y aquí recupero una cita de Daniel Saur que me parece muy interesante, pensando desde este posicionamiento que les hablaba sobre el sentido del deber ser y la problematización, cuando él plantea que un problema social se constituye como tal en tanto afecta a todos o a parte de una comunidad y que este problema sea de interés o de utilidad común y que aluda a una comunidad específica concreta donde lo social se convierte en político, porque pues a veces hay que formar parte de ciertas luchas que a veces pensemos, por ejemplo, de que se reconozca que la investigación educativa es una investigación científica, donde también pues se dan negociaciones, llegamos a acuerdos, a veces hay imposiciones, pero también hay resistencia. Y ante todo, porque esto nos permite pensar que todo problema social, como es los problemas educativos, siempre están en relación con esto, con otros problemas. Y es desde ahí como estoy pensando la problematización, no como un problema aislado, sino un problema en su articulación con otros problemas que sean
sea situado, contextual, histórico. Y a partir de ahí, ahora sí, dado que es difícil atender toda la diversidad de problemas que están imbricados, sí pensar en la construcción de un problema. Aquí quiero comentar que para mí es de suma importancia pensar en las instituciones educativas donde se llevan a cabo este deber ser, porque nos plantea un deber ser, ¿sí? Porque las instituciones educativas también presentan exigencias. Y como educadores y como docentes, como investigadores educativos y diversas tareas que desarrollamos, siempre es importante no solamente atender las necesidades de la institución, sino también atender las necesidades de los estudiantes. Y ante todo porque pensamos, o al menos así lo considero, que las instituciones educativas son instituciones también ambivalentes, donde hay a veces tensiones y contradicciones. Pensar a las instituciones educativas desde Eduardo Remedi es no solamente pensarlos como espacios físicos, donde nada más lo que importa son los edificios y la infraestructura. Son también espacios de existencia, donde participamos, pues, docentes, investigadores y ante todo seres humanos, personas, en donde, bueno, nuestra condición humana nos hace crear vínculos entre nosotros, ya que formamos parte del mundo social, donde hay estas interacciones, donde hay en cada una de las instituciones, se llames estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y de servicios generales, etcétera, que le dan vida a las instituciones y en donde todos los que estamos de aquí, de los docentes hasta los directivos, estamos al servicio de los estudiantes. Es en las instituciones educativas donde, decía, se llevan a cabo estas interacciones y prácticas educativas. Por eso dice CAES que es importante siempre analizar los vínculos y no las personas en sí, sino estos vínculos que se van a hacer, se van a establecer y desde dónde se construye una cultura institucional, donde se van a lo que nos interesa ver cómo es que estas personas que tienen diferentes papeles o actuar o quehaceres en una institución, pues van a analizar las realidades educativas, ya sea desde la investigación educativa, como docentes y demás, pero también las realidades tecnológicas, sociales, culturales, económicas, y es tan amplio hablar de la educación que, bueno, por eso pongo este etcétera. Y ante todo, reconocer que las instituciones educativas, así como nosotros, pues son espacios sociales donde hay condiciones de estrés, agotamiento, depresión, ansiedad, a veces aburrimiento, indiferencia o violencia. Esto lo mismo que nosotros vivimos como docentes, investigadores, eso también lo viven los estudiantes. Y es importante reflexionarlos y analizarlos. Y aquí recupero algo que dice Eduardo Remedi, que era un investigador muy importante en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, en donde él considera que, bueno, es que para mí todavía está vivo y por eso es que está incluso el día de hoy aquí nombrado, en donde dice que es muy importante el diálogo, porque donde la palabra no circula, lo que se instala es la agresión y la violencia. Y estamos viviendo en un contexto donde esto es lo que está privando lamentablemente en el espacio de lo social y en las instituciones. Por eso es que quiero reconocer el papel de las instituciones educativas. Las instituciones educativas son tan relevantes y tan importantes porque ahí son los espacios donde interactuamos todos los educadores, todos los docentes, investigadores y todas las personas que participan en estos espacios
y que es necesario ver de qué maneras estas instituciones pueden incentivar, posibilitar, favorecer, o bien pueden entorpecer o inhibir las prácticas y los procesos educativos. De esto depende mucho de cómo se organizan esas instituciones, cómo es que si existe o no un proyecto institucional y educativo para fijar rumbos, pero no desde la mirada de las autoridades, sino desde la participación de los actores educativos, para hacer propio un proyecto. Y en este caso, bueno, hay un momento de oportunidad donde dice Remedi que hay que poner la atención en lo instituido, pero también en lo instituyente. En lo instituido porque hay que revisar qué significados están construidos y que están sedimentados, que un momento dado hay ciertas lógicas de ser y actuar en estas instituciones y qué experiencia se construye, pero pensar en lo instituyente, que esto puede cambiar, pero poder revisar y reflexionar qué mantener y qué modificar. Y aquí pues se requiere necesariamente el cuestionamiento, la crítica, estoy pensando en la crítica constructiva, para pensar en esta transformación, no de manera aislada, porque aquí se requiere el trabajo común, el trabajo que desarrollamos como comunidad académica, en donde hay siempre posibilidades, se le llama intersticios, donde un momento dado hay que ver cómo se están dando los procesos y cómo pudiésemos pensar en ese estar y estar produciendo, para pensar otras prácticas de acuerdo a los contextos que nosotros estamos viviendo actualmente. Por eso es que él señala que necesitamos pensar, eh, reconocer que siempre hay procesos de negociación y que ante todo hay una ética en los compromisos que adquirimos. Por eso es que esta toma de decisiones no puede ser aislada sin la ética y ante todo hacernos responsables de esto que estamos proponiendo. Pero hay una parte un tanto compleja como seres humanos que somos, que es la congruencia. Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y en este caso, bueno, la ética es de suma importancia para que seamos congruentes y seamos también posibilitadores de construcción de identidades, de quién soy, pero también quiénes somos, para construir una voz propia que nos posibilite pensar en otro tipo de instituciones más humanas. Por eso estoy pensando en la formación de docentes y pensar ante todo, no sé qué no hemos podido hacer para que socialmente puedan reconocer nuestro trabajo como docentes. Y yo me asumo como docente porque aparte de hacer investigación, realizo docencia. Y que si bien la docencia es una profesión, es muy necesaria socialmente y es una tarea para apoyar los procesos de formación de personas. Y aquí, bueno, hay plantea Ángel Díaz Barriga recientemente que hicieron la presentación de uno de sus libros y quien se ha dado la tarea de investigar durante largo tiempo, porque tiene una línea de investigaciones muy interesantes y una de ellas es la didáctica. Y Ángel Díaz Barriga es un investigador del ISUE, que es de la UNAM, donde dice que es necesario tener una perspectiva didáctica que acompañe el trabajo de los docentes. Y estoy hablando de acompañamiento, no de modelo, no de la parte técnica, sino para pensar para que sea el propio o los propios docentes que construyan desde los contextos en los que laboran. Entonces, aquí es importante que una tarea ineludible de las instituciones es la formación, la actualización y la capacitación docente, que entre sí hay una relación, pero hay una distinción entre sí. Por eso es que se plantea el apostar más a los procesos de formación y cuando sea necesario de actualización o de capacitación, de tal manera que pensemos en la construcción de un pensamiento complejo, interdisciplinario, multitransdisciplinar,
para analizar esta complejidad de los problemas educativos que hoy más que nunca, pues son sumamente difíciles de abordar. Eh, este pensamiento complejo, bueno, nos puede ser una posibilidad para analizar el acto educativo, que ante todo, pues como decíamos con Levinas, nos interpela como condición humana, que atraviesa nuestros actos cotidianos en el ejercicio del poder hacer y que podamos construir comunidad en términos de un nosotros. Y porque también, bueno, para mí es de suma importancia el giro afectivo, ese placer en lo que se hace y cómo es que esto tiene implicaciones en su contribución a la sociedad. Por eso es que desde la formación de docentes, considero que uno de los retos es construir un diálogo pedagógico con los estudiantes, establecer un vínculo con el conocimiento, ¿no? En términos de que no solamente pues vayamos más allá de el cómo, el por qué y el para qué, sino en un momento dado cómo podamos invitar, estimular a los estudiantes para que construyan una necesidad y placer para la construcción de conocimiento y de experiencias. Porque aquí, bueno, me surgen varias interrogantes. Eh, Hoy, siglo XXI, eh, todavía estamos pensando que los docentes únicamente deben de transmitir información. ¿Van a solamente a transmitir conocimiento? O también pueden compartir conceptos, ideas, dudas, cuestionamiento. Pueden ser constructores de prácticas educativas que favorezcan la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, pero que puedan ser autónomos, que no dependan de los docentes y ante todo que construyan este deseo de aprender. Son preguntas que en este momento no pretendo dar respuesta, pero sí quiero recuperar algo que dice Inés Dussel y Trujillo en un texto cuando se preguntan, ¿hay nuevas formas de enseñar y aprender? Porque hoy en día, pues es innegable que la tecnología está en nuestras vidas, en nuestras instituciones educativas. Y aquí Inés Dussel y Trujillo nos dicen que hay que recordar que en las escuelas en sí son entornos sociotécnicos que están poblados por artefactos. ¿Cuáles son esos artefactos que históricamente pues, se han ido modificando? En este caso, bueno, son los libros, las láminas, los cuadernos, las carpetas, los mapas, los retratos, los escritorios, cómo están organizados y demás. Pero estos se han ido modificando y hoy en día, pues estamos hablando también, además de estos artefactos que no han desaparecido, se han creado otros. Por eso es que me parece interesante cuando ellas plantean que siempre es importante ver cómo interactúan con los cuerpos y los espacios, los artefactos y los medios, cómo se van haciendo viajeros en el tiempo y que estos objetos en sí, pues por muy nuevos que sean, siempre llevan una historia particular en las inscripciones de la cultura, en las organizaciones del conocimiento y de la memoria. Y que ante todo, pues no nos olvidemos que aunque estemos hablando de artefactos tecnológicos, estamos hablando también de estrategias de poder, en donde no todos tienen acceso y donde hay inclusiones y exclusiones. Y en este caso, bueno, dice Díaz Barriga, ahora en su presentación que estaba leyendo después su libro, dice que las prácticas docentes en el siglo XXI pues hay que cuidar qué estrategia o qué propuesta didácticas, más que estrategia, qué propuesta didáctica pudiéramos atender para no llegar a esa sobreestimulación de los sujetos educativos que muchas de las veces pues los lleva a este agotamiento y a veces a este aislamiento. Entonces,
es un reto que, vamos, yo no tengo en este momento la palabra, las respuestas. Y aquí sí les comparto este enlace porque me parece muy interesante el ISUE y otros centros de investigación y otras instituciones educativas se han dado la tarea de la democratización del conocimiento. Hoy ya se pueden bajar, los archivos ya están cargados en las diferentes plataformas y que es muy reciente de Ángel Díaz Barriga, pues no porque tal vez no se tenga la posibilidad de comprarlo, pero a veces el tener que ir hasta la Ciudad de México para adquirirlo, pues ya tiene implicaciones. Y bueno, no me quiero extender, pero creo que voy muy bien en las cuestiones de los tiempos, salvo que me diga la doctora Marta. Pero aquí anoto las cuestiones de algunas referencias, más que en las que yo me apoyo, pero también para invitarlos a revisarlos. Claro, si hay la cuestión es de interés por seguir leyendo y ante todo por ahí leí la cuestión es de un meme que decía, hay que leer porque no vaya a ser que me estén engañando en lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, les comparto estas referencias. Bueno, sería de mi parte y demás. Muchas gracias, doctora Soriano.